Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en directo? Qué alegría estar nuevamente con ustedes a través de nuestro programa. Como siempre estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS. También estamos por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y por la Radio San Andrés de la UNSA. Bueno, como ustedes saben, hemos tenido una semana intensa en noticias, pero diríamos que noticias pugilísticas, ¿no? Porque ha habido mucha pelea, sobre todo entre los dos bandos del MAS. Pero no es de eso que queremos hablar, porque en esta semana se ha presentado otra noticia muy importante que probablemente no ha sido reflejada en su verdadera dimensión por los diferentes medios de comunicación. Se trata del llamado que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA para que el gobierno adopte planes concretos y además establezca plazos para revertir la contaminación minera de los territorios bolivianos. Y esa conminatoria de la CIDH se ha producido luego de que los pobladores del AILU de San Agustín de Puñaca de Oruro presentaran sus testimonios, sus laboratorios y todo aquello que ellos tienen documentado respecto a la contaminación. En esta jornada queremos poner nuestro foco en la contaminación minera en las tierras altas de Bolivia y concretamente nos vamos a detener en los casos justamente de San Agustín de Puñaca, pero también en el de los pobladores de Cantumarca de Potosí. Para eso tenemos dos invitados especiales, pero antes quiero invitarle a Jenny Escalante que nos presente su resumen de noticias del portal Sumando Voces. Adelante, Jenny. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Este es el resumen de las noticias más importantes de la semana publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Con Hamdan detenido y Lema acusado penalmente, advierten que recrudece la persecución política. La madrugada del domingo, el activista Fernando Hamdan fue detenido en su domicilio en Santa Cruz y trasladado a La Paz, acusado de estar implicado en la toma militar de la Plaza Murillo ocurrida el 26 de junio. El activista está acusado por los delitos de terrorismo y alzamiento armado, lo que generó la indignación de los opositores y otros activistas, quienes pidieron su liberación. Entre tanto, el Banco Central de Bolivia acusó penalmente a Virginio Lema, de la alianza política El Búnker, por supuestamente difundir información falsa. Lema había denunciado que el gobierno destinó $25 millones para imprimir 18.000 millones de bolivianos, lo que en su criterio llevaría al país a una fuerte inflación. Tras recibir la denuncia del AILU Puñaca, la CIDH pide al Estado planes y plazos concretos contra la contaminación minera. El 9 de julio se desarrolló la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la contaminación minera en las comunidades de la cuenca del lago Popó en Oruro. Luego de recibir la denuncia, que estuvo sustentada por estudios científicos, la CIDH pidió al Estado boliviano que aplique planes concretos contra la contaminación minera en la cuenca del Popó, pero también en los demás proyectos mineros del país. Los representantes del gobierno, sobre el caso concreto de Puñaca, dijeron que existe un proyecto de agua potable que, por competencia, debe ser desarrollado por el municipio de Popó. Los comisionados de la CIDH recordaron que el caso de Puñaca no es nuevo, que la comisión lo viene tratando desde hace años, que además se recibió la denuncia en la visita in loco realizada el año pasado y que la recomendación para restaurar los territorios está contenida en el informe de esa visita titulado Cohesión Social, el desafío para la consolidación de la democracia en Bolivia, y también en el informe País. Este año se registran más de 100.000 hectáreas quemadas en Santa Cruz y hay 12 incendios activos. En lo que va del año, la Gobernación de Santa Cruz registró más de 100.000 hectáreas quemadas, producto de los incendios forestales, y durante esta semana, la entidad reportó que existen 12 incendios activos. Por su lado, el Sistema de Información y Monitoreo de Bosques registró en toda Bolivia un total de 526 focos de calor. Palos Blancos y Alto Beni entregan sus mapas a la JAM para que garantice territorios libres de minería. Los alcaldes de los municipios Alto Beni y Palos Blancos del departamento de La Paz, junto con una comitiva de ejecutivos regionales y concejales, llegaron hasta las oficinas de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, AJAM, la mañana del martes para entregar sus mapas de uso de suelos, los cuales tienen vocación productiva y fueron declarados libres de contaminación minera.
En ese sentido, exigirán que se restrinja la otorgación de derechos mineros en esos territorios, en cumplimiento de la Acción Popular 004 del 2023. El encuentro multipartidario acuerda dar prioridad a las judiciales y pedir a la Asamblea la suspensión de las primarias. En medio de un amague de peleas entre simpatizantes de Luis Arce y de Evo Morales, en la Plaza Baroa, que duró toda la mañana y parte de la tarde de ayer miércoles 10 de julio, el Tribunal Supremo Electoral y los jefes de los partidos emitieron una declaración de 12 puntos en el encuentro multipartidario e interinstitucional por la democracia, pidiendo que la Asamblea Legislativa Plurinacional apruebe una ley para suspender las elecciones primarias de cara a las elecciones de 2025. Los firmantes, además, decidieron dar prioridad a las elecciones judiciales. Hasta aquí con la información. No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok como Sumando.voces. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias de nuestro portal. Y ahora sí damos la bienvenida a nuestra invitada y a nuestro invitado. Son dos personas que saben mucho de este tema y que nos acompañan en el programa. En primera instancia, quiero dar la bienvenida a la delegada defensorial de Potosí. Ella es Jacqueline Alarcón y estuvo haciendo seguimiento al caso de los pobladores de Cantumarca. Adelante, Jacqueline, por favor. Muy buenos días, Mary. Muchísimas gracias por el espacio. Bueno, nosotros como Defensoría del Pueblo, la delegación departamental, ha tomado acciones en relación al seguimiento de esta sentencia del año pasado que establece el cierre de dos diques de cola, Laguna Pampa 1 y 2, que el plazo ya ha cumplido el 29 de junio de este año. Estamos hablando de una sentencia constitucional ratificada también por el Tribunal Constitucional del año pasado. Sin embargo, también ha coadyuvado para este resultado y esta tutela de derechos al medio ambiente los niveles de plomo en sangre que se ha determinado mediante un análisis que se ha realizado a 116 personas de la comunidad de Cantumarca. Entre estos, 23 niños, niñas y adolescentes que también tienen alto grado de plomo en la sangre y adultos mayores. De estos 116, el 86% contienen plomo en la sangre de acuerdo a estos análisis que se han realizado, Mel. La noticia no es nada alentadora, al contrario, es alarmante, pero también queremos hablar del caso de Puñaca y tenemos con nosotros al director de Senda, del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, Sergio Vázquez. Bienvenido al programa, Sergio. Hola, muy buenos días a todos los que están escuchando el programa Sumando Voces. Un saludo cordial y, por supuesto, aquí listo para poder dialogar sobre la problemática de contaminación ambiental por la actividad minera. Bueno, para empezar quiero mostrarles dos pequeñas láminas que tenemos y que resumen de manera muy sucinta estos dos estudios realizados en los cuerpos de los pobladores de San Agustín de Puñaca y de Cantumarca. Veamos, por favor, esas láminas en primera instancia para que sepamos de qué estamos hablando. En el caso de la contaminación en los pobladores de Puñaca, se ha hecho un estudio a 20 personas. 100% han presentado arsénico en concentraciones superiores en 10 y hasta en 15 veces más de lo permitido por la Unión Europea. Y 10% presentaron cadmio, 5% presentaron plomo. Veamos la siguiente lámina que habla de la contaminación en los pobladores de Cantumarca. 116 personas analizadas, tal como nos decía la representante de la Defensoría del Pueblo en Potosí. Entre 81 y 65% presentaron plomo en la sangre. Muy bien, con esos datos que son, como decíamos al principio, alarmantes, porque la contaminación en este caso no solamente está afectando territorios, plantaciones o animales, sino que ya está dentro de los cuerpos de los pobladores de las tierras altas, es que queremos iniciar este programa. Sergio, cuéntanos cómo fue este caso, de dónde surgió, por qué lo llevaron hasta la CIDH y si podría ser sucinto. Yo sé que el caso es absolutamente ampuloso, pero bueno, tomando en cuenta las características del programa, si nos podrías hacer un resumen. Bueno, señalar que
el Ayu San Agustín de Puñaca cuenta con una sentencia constitucional, la 1471, quebrado 2022, que ordena al Estado, al Ministerio de Medio Ambiente, a la Gobernación de Oruro y al municipio de Propo que hagan estudios porque se reconoce que existe contaminación de fuentes de agua superficiales y subterráneas. La sentencia prácticamente ordena de que además de los estudios se verifique si es apta para consumo humano y para uso agropecuario y adicionalmente, que es la más importante, se identifique o se constate si el grado de daño que se puede estar haciendo en la salud. Ese es un elemento fundamental. Esta sentencia no está siendo cumplida, ha sido incumplida por el Estado, ya debía haberse desarrollado no solo los estudios, sino acciones concretas respecto a la contaminación. Y cuando se hicieron los estudios en 7 fuentes de agua, resulta que el ministerio, tras los laboratorios, tras hacer todos los estudios de físico-químicos, bacteriológicos y de metales pesados, nos sale con un informe en conclusiones diciendo que no existe contaminación por la mano del hombre. Esa es, digamos, la peor manipulación informática que se ha podido hacer en torno a datos de laboratorio. Y frente a esa gran amenaza, porque el Estado había dicho, bueno, yo ya he hecho estudios, estoy cumpliendo la sentencia, aquí no hay ninguna contaminación y pare de contar, Senda con la comunidad tuvo que hacer análisis de sangre para demostrar que la afectación no solo es en suelo, agua, ambiente, sino que hasta en el cuerpo humano. Y los datos que mostrabas revela claramente que el 100% de los pobladores ya realizados estos estudios de sangre están altamente contaminados, por encima de 15 veces más con contaminación de arsénico, y sobre todo estos 3 metales pesados, plomo, arsénico y cadmio, son cancerígenos. Esa es una preocupación y ahí es que el Estado, el Ayu San Agustín de Puñaca, ahora demanda atención especializada a su problema de salud. Ese es un elemento fundamental. Y ante el incumplimiento reiterativo, ante la omisión de acción con acciones concretas, se tuvo que recurrir a la CIDH para, en el marco de las audiencias públicas, denunciar nuevamente al Estado el incumplimiento de su responsabilidad de ser garante de derechos al agua, a la alimentación, a la vida y a la salud. Bueno, y en el caso de Potosí también hay una sentencia, ¿verdad? ¿Qué dice esa sentencia? Y la pregunta es, ¿se cumplió o no se cumplió, Jacqueline Alarcón? Bueno, en realidad la sentencia no establece absolutamente nada en relación a salud, porque tampoco ha sido planteada en ese sentido. Lo que establece esta sentencia es que se tiene que suspender el trabajo de estos 2 diques de cola, Laguna Pampa 1 y 2, se tiene que cerrar el trabajo definitivamente y además la resolución departamental establece específicamente esos 2 aspectos. Sin embargo, ya la sentencia constitucional del tribunal en revisión ha determinado que se pueda resarcir el lugar, es decir, que se pueda volver a como en un principio se encontraba este lugar donde funcionaba Laguna Pampa 1 y 2. Mencionaba que esta sentencia, este plazo para encapsular, para cerrar estos 2 diques de cola, se han cumplido ya el 29 de este mes. Se ha solicitado, del mes de julio, perdón, del mes que ha pasado, se ha solicitado un informe tanto al Tribunal Constitucional, más bien al Tribunal de Garantías de Potosí y también a la Secretaría de Madre Tierra de la Gobernación de Potosí para que nos informen de manera formal cuánto ha sido el avance de estos cierres. Sin embargo, a priori se puede ver que no se ha cumplido la sentencia porque todavía no ha habido el encapsulamiento y la recuperación de estos lugares. En relación específicamente a salud, estamos gestionando tanto con el CEDES como con el gobierno municipal, que en principio ninguno de los 2 consideraba que se tenía que hacer cargo para, primero, atender a estos casos, hacer también la recuperación, la prevención, atención y recuperación de las personas que tienen plomo en la sangre. Hemos avanzado, no como hubiésemos querido, no de la manera más rápida que hubiésemos deseado,
Sin embargo, consideramos que también es momento que tanto autoridades municipales de los lugares donde hay trabajo minero, como en el caso del municipio de Potosí y la mayoría de los municipios en Potosí, en el departamento de Potosí, el departamento y también a nivel central ya asuman con mayor responsabilidad este tema. Tenemos que elaborar, establecer, ejecutar políticas serias para la prevención de la contaminación minera en estos lugares donde hay este trabajo. Fíjense qué importantes noticias nos trae la representante de la Defensoría del Pueblo. Uno, que el 29 de junio se ha cumplido el plazo que ha dado la sentencia para cerrar los diques y eso no ha sucedido. Dos, que no hay todavía una atención de salud porque nadie se siente responsable, pero se supone que eso sí debe suceder porque evidentemente la Defensoría le ha estado haciendo un seguimiento a este caso. Y quiero preguntarle y repreguntarle a Jacqueline, ¿cuál es la consecuencia del plomo en la sangre? Porque ustedes con estos análisis lo que han detectado es plomo en la sangre de los pobladores de Cantumarca. Exacto, plomo porque el análisis se ha hecho para ello. Sin embargo, no sabemos qué otros metales pesados de manera oficial existe también en la sangre de los pobladores que estamos cercanos a todo este trabajo minero. Bueno, en realidad, de acuerdo a la investigación que hemos realizado y también a las conversaciones que hemos tenido con personas entendidas en salud, afecta a los huesos y a los nervios. Por eso es que se ha hecho inclusive un estudio del aprendizaje de los niños de una escuelita que está en la zona de Cantumarca para ver cuáles, primero se ha visto grados de desnutrición, pero además también se ha visto un problema en el aprendizaje de estos niños. Afecta al sistema nervioso, afecta también a los huesos y como decía la persona que ha intervenido antes, también hay mucha probabilidad de que de esto produzca el cáncer, ¿no? Qué terribles noticias realmente para la salud de las personas, porque hoy estamos abordando ese lado del problema, ¿no? Evidentemente la contaminación minera es general, ¿no? Se habla de afectaciones al medio ambiente, afectaciones a los ríos, a los peces, pero la contaminación minera también está en los cuerpos de las personas y por eso el tema es de suma urgencia. Yo quiero invitarles a ver un video que resume un pedacito de los testimonios que se han presentado en la audiencia de la CIDH de los pobladores de San Agustín de Puñaca. Vamos a tener los testimonios de doña Emiliana Apaza y de don Abel Machaca, quien además es la máxima autoridad de la ILU. Adelante, por favor, con ese video. Yo vengo con el reclamo de mi comunidad porque estamos contaminados. Sobre la contaminación ya estamos muriendo nosotros, compañeros. Nosotros ya vivimos, ya no tenemos vida, no podemos sembrar, no produce nada, no tenemos agua ni para tomar, compañeros. Nosotros agua llevamos del pueblo, compañeros, en bicicletas, en autos, en lo que todo podemos. Nuestra plata nos cuesta para llevar, compañeros, agua a nuestra comunidad. También así están muriendo nuestros animales, compañeros. Así también humanos estamos contaminados de la contaminación, grandes y chicos, compañeros. Estamos mal de nuestros pies, de nuestras manos. Por ejemplo, de mis compañeros, mira mis manos así hinchados, están sobre de la contaminación, compañero. Ya somos mayores, ¿con qué vamos a vivir, compañeros? ¿Con qué vamos a...? No tenemos nosotros para vivir de otra manera. Ahora nuestros hijos están migrando a todas partes, compañeros. ¿Con qué nuestros hijos van a vivir? ¿Con qué vamos a mantener a nuestros hijos? ¿Con qué vamos a hacer estudiar a nuestros hijos? Ya no tenemos ni ganado ni nada. Tampoco ya no tenemos ni pescado. Ya no tenemos animales silvestres, compañeros. ¿Con qué vamos a mantener sobre esta minería, de esta contaminación de la mina de Huanuni? Tampoco de nuestra provincia nos ayudan nuestras autoridades, compañeros. Nosotros estamos desabandonados como no tuviéramos animales, como no tuviéramos autoridades. Nuestros fosajes están contaminados y nuestros animales cada año van muriendo y tenemos que enterrar esos animales bajo tierra porque al final no es consumible porque están muriendo por la contaminación cada año. Entonces, siempre habíamos hecho conocer toda esta afectación por la contaminación, pero nuestras autoridades no nos escuchan. Nos dicen de que prácticamente para ellos parecería que
es normal esa contaminación, es normal de que mueran nuestros animales, es normal, parecería de que nosotros estemos enfermos. Entonces, yo creo que no podemos vivir y así. Nuestros suelos ya están quedando prácticamente sin follaje alguno y con muchos sales que van apareciendo cuando congela o cuando es en estos meses de invierno. Por eso también la migración de nuestros hijos está pues presente. Está de que todos ya han migrado. Gente mayor nomás ya nos estamos quedando en nuestros lugares. Y que el agua es pues un factor de vida. El agua es vida y eso no tenemos nosotros a nuestro alcance. Bueno, y él lo que dice, pareciera que para el gobierno es normal, y Sergio nos decía, lo que pasa es que el análisis que presenta el gobierno dice que es una contaminación natural. ¿Cómo puede ser natural, Sergio? ¿Cómo ustedes pueden rebatir ese punto del gobierno para decir es en realidad una contaminación minera y no es una contaminación natural? ¿Nos podrías explicar ese punto, por favor? Lo que pasa que el AELU San Agustín Senda, hemos hecho análisis de laboratorio, en laboratorios certificados, INLASA, justamente que son también del Estado. Sin embargo, estos datos no han sido adecuadamente interpretados por el propio ministerio, porque han omitido información de contaminación en en los puntos de monitoreo que se han hecho de las fuentes de agua. Y según los datos claramente, el arsénico con la actividad minera se eleva en un 100%, ¿no? De lo que representaría una contaminación natural. En el propio plomo se elevan en los puntos que ingresan después de Guanuni, ingresa hacia Popo, y ahí los puntos de muestreo nuevamente vuelven a mostrar que el grado de contaminación se vuelve a elevar en un 70-80%. Entonces, está claramente demostrado de que la contaminación bacteriológica, físico-química y de metales pesados es una contaminación producto de la actividad minera y que el Estado insiste de manera irregular, de manera tendenciosa a querer negar lo que a simple vista también se ve. Es decir, las aguas negras, la inexistencia de totora sin contaminantes, de follaje, de animales ya que han desaparecido porque prácticamente no hay forma de vida en el territorio. Entonces, los cinco sentidos, nuestros cinco sentidos a simple vista, puede ver que la contaminación es alta y en ese sentido creemos que para nosotros está demostrado y que el Estado lo que tiene que hacer en vez de negar la realidad es de desarrollar acciones concretas. Uno, de garantizar el derecho al agua en calidad y en cantidad para el AELU San Agustín. Dos, otorgar fosajes de manera inmediata para que sus animales de los comunarios no mueran y sigan siendo contaminados. Y tres, que la población no tenga que seguir siendo afectada en su salud. Se tiene datos del centro de salud de que las mujeres tienen abortos espontáneos a lo largo de su vida productiva o reproductiva. Entonces, esos datos están en el centro de salud y el Estado tiene que asumir su responsabilidad en la atención de estas personas. Sí, eso justo me llamó la atención en la audiencia de la CIDH cuando el técnico de Senda que presentó los resultados de los análisis decía que de las 20 personas a quienes se analizó, 11 son mujeres, de las cuales 7 habían sufrido abortos a lo largo de su vida e incluso algunas habían sufrido hasta 3 abortos, ¿no? Entonces, realmente es un dato que, no menor que se debería analizar y que debería ser tomado en serio. Quiero preguntarle a la representante de la Defensoría del Pueblo en Potosí, ¿quiénes son las autoridades responsables de cumplir, uno, de cumplir la sentencia y dos, de atender a los pobladores? Porque alguien tiene que decir por qué no está cumpliendo con lo que ha señalado esta sentencia, que es cerrar los diques.
Bueno, los responsables de cumplir esta sentencia, ¿me escucha, Mary? Sí, le escucho Ah, ya, perfectamente. perfecto. Entonces, los responsables de hacer cumplir esta sentencia es la Secretaría Departamental de Madre Tierra. Sin embargo, lastimosamente, toda la normativa, tanto minera como ambiental, parecería que es muy favorable al trabajo minero. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Minería son los responsables de hacer este control y de que estas empresas realmente cumplan la norma. Pero la misma norma es muy benévola para el trabajo minero. Por una parte. Por otra parte, en relación a salud específicamente, tendríamos que hacer una coordinación específica. Acabamos de ver que sí el SUS podría pagar estas nuevas pruebas, porque tenemos que hacer nuevas pruebas para corroborar estos datos, pero siempre como cabeza de sector con el CEDES, forma, en principio, volver a hacer estos análisis a estas 116 personas para corroborar porque ellas se han hecho estos análisis, no en el IMSO, que nos dicen que tiene que hacerlo, que tiene la certificación, que es la única que tiene la certificación a nivel nacional. Entonces, tenemos que volver a hacer estos análisis y corroborar. Reitero, acabamos de tener una reunión con el jefe de salud del gobierno municipal de Potosí, nos dice que el SUS podría pagar, pero sin embargo todo el trabajo técnico tiene que hacerlo el CEDES. Bueno, es como estar regateando, ¿no? Un derecho, regateando el derecho a la salud, regateando el derecho al agua, el derecho a una vida con un medio ambiente sano, que está garantizado además por la Constitución Política del Estado y por las leyes bolivianas. No se está yendo a pedir nada extraordinario, se está yendo a pedir exactamente lo que manda la Constitución y las leyes. Y justamente eso lo ha entendido la CIDH. Y por eso es que le ha pedido al gobierno, al Estado boliviano, que está representado en este caso por el gobierno, que asuma políticas claras, concretas y con plazos para contrarrestar la contaminación minera, no solamente en el territorio de San Agustín de Puñaca, sino en todo el territorio nacional. Les invito a escuchar a uno de los comisionados. Concretamente estamos hablando de Javier Palumo. Él es relator especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, el famoso REDESCA de la CIDH. Lo escuchemos. Este problema no solo afecta la salud de sus habitantes, sino que también sus medios de vida y derechos humanos de las comunidades que han sido afectadas por décadas por esta contaminación. No es un tema reciente, no es un problema nuevo para esta comisión. Es un tema observado en el marco de la visita in loco del 2023 y documentado en el informe que ha sido citado por la sociedad civil. Ha habido una audiencia sobre esta temática en el año 2022 que también abordó la problemática. Estas comunidades se han organizado para formular sus reclamos, han recurrido a acciones judiciales, administrativas, incluso al Tribunal Constitucional Plurinacional. La remediación de fuentes de agua contaminadas es crucial para restaurar la salud y los medios de vida de estas comunidades afectadas desde hace muchos años. Y teniendo en cuenta que el medio ambiente sano es un requisito esencial para el disfrute y el ejercicio de otros derechos humanos por las generaciones presentes y también por las generaciones futuras, es necesario reparar los territorios degradados y contaminados por las actividades extractivas, incluyendo la puesta en marcha de programas prioritarios que los incluyan desde una perspectiva de género y de interculturalidad, tomando en cuenta además que las mujeres indígenas, niños, niñas y adolescentes corren un riesgo mayor. Esa era la posición expresada por el comisionado Javier Palumo, pero no es el único que se pronunció. También se pronunció el comisionado para Bolivia, el señor Caballero, quien ha señalado que estos pedidos, estas recomendaciones al Estado boliviano ya han sido emitidas en anteriores informes, en el informe País y también en el informe sobre cohesión social que ha salido después de la visita in loco de la CIDH a Bolivia. Es decir, que la CIDH lo viene repitiendo, no es que hoy ha decidido pronunciarse sobre este tema, y lo dice porque en Bolivia existe un contexto de extracción minera
que no solamente afecta a estos dos territorios de los que estamos hablando hoy, sino que también se extiende al resto del país. De hecho, conocemos de sobra lo que está pasando en los ríos del norte amazónico, por ejemplo, con la contaminación por mercurio y además en otros territorios. Pero les cuento que ya estamos teniendo también reacciones de nuestra audiencia. Nos escribe Lourdes Tapia Montesinos, que nos dice: la Sociedad Potosina de Ecología, SOPE, ha realizado en forma conjunta la investigación de plomo en sangre de las 116 personas, de las cuales 23 eran niños, a los cuales les hicimos un estudio psicopedagógico y se determinó que su desarrollo psicomotriz e intelectual no está de acuerdo a su edad. Es lo que también nos adelantaba Jacqueline, ¿verdad? De que los niños presentan un aprendizaje diferente, no es un aprendizaje de acuerdo a su edad. Bueno, si la CIDH ya se ha pronunciado, si es que el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado, entonces, ¿qué les queda a los pobladores? Quiero pasarle la palabra a Sergio para que nos diga cuáles son los siguientes pasos respecto a esta temática. Bueno, para nosotros queda claro que indudablemente hemos tenido un pequeño corte ahí. A ver, Sergio, vamos a intentar retomar la conexión contigo. Sergio, ¿aló? probablemente tengamos que... Hola, hola. Ahora sí, ya tenemos señal nuevamente. nuevamente. Lamentablemente tendremos que continuar realizando acciones internacionales. En este caso, pasar a una solicitud ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque de ninguna manera vamos a permitir que una sentencia constitucional quede sin su cumplimiento efectivo, porque de lo contrario estamos frente a que una comunidad, las comunidades del Ay San Agustín de Puñaca, que son 4, estarían desapareciendo, estaríamos frente a un etnocidio, porque son pueblos indígenas en proceso de desaparición. Muy alarmante también la información que nos trae Sergio, y también quiero consultarle lo mismo a la representante de la Defensoría del Pueblo, a doña Jacqueline Alarcón. ¿Cuáles son las consecuencias de la contaminación minera? Es decir, el testimonio, por ejemplo, nos hablaba de migración, nos hablaba en los estudios nos hablan de problemas de salud. ¿Qué otras consecuencias a nivel nacional se pueden ver, se pueden verificar respecto a la contaminación minera? Bueno, uno de los efectos es la degradación de los suelos, del medio ambiente. En el caso de Potosí no solamente contamina el agua, sino también el aire, porque estos residuos mineros están al aire libre prácticamente, y en los tiempos secos, en este tiempo donde está seco y hay vientos, prácticamente se esparcen todas las partículas por toda la ciudad, y esto afecta absolutamente a todos porque está en el aire. Además de la salud, no sé, siempre he dicho que Potosí es patrimonio cultural y natural de la humanidad. Sin embargo, a nosotros el poder no nos ve como patrimonio, nos ve como yacimiento minero. Potosí, la ciudad de Potosí está rodeada de trabajo minero. Solamente estamos hablando del municipio de Potosí. Sin embargo, los municipios aledaños también, Yocalla, municipios del sur, en el caso de Tupiza, Cotagaita, Vitichi, la mayoría de nuestros municipios, tanto de los valles como del altiplano, tienen trabajo minero, y las consecuencias son prácticamente funestas. Se está contaminando agua, se está contaminando aire, se está contaminando tierra, y eso afecta a la salud de todos los potosinos y potosinas. Y miren que seguimos teniendo más testimonios. Nos escribe Mariel Guerra Tapia y dice: es importante dar a conocer estos casos. Dentro del estudio realizado por la Sociedad Potosina de Ecología, SOPE, en la localidad de Cantumarca se encontró el caso de un niño de 2 años con elevados niveles de plomo en sangre, y la explicación: no solo la exposición del niño a un ambiente contaminado, sino también que el plomo puede pasarse de las madres embarazadas a los niños gestantes. Estamos hablando de más consecuencias en la salud de las personas. Pero ya todo esto, ¿qué dice el gobierno? Nosotros hemos invitado al Ministerio de Medio Ambiente a este programa porque queríamos también interpelarlos respecto a estos dos casos y en general a la contaminación minera. No hemos obtenido respuesta, pero sí tenemos la posición que ellos han llevado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Así es que les invito a escuchar al viceministro de Medio Ambiente, Franz Álvaro Quispe, ante la CIDH. Tenemos nosotros una posición como Estado Plurinacional de Bolivia. El Ministerio de Medio Ambiente
dio estricto cumplimiento a la sentencia constitucional plurinacional número 1471, quebrado 2022, emitida por la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, la cual ordenó la realización de un estudio sobre el agua de la que se provisiona dicho colectivo indígena, con la finalidad de constatar si es apta o no para el consumo humano y uso agropecuario, y dimensionar su repercusión en la salud de la población, a fin de que en su caso se asuman las acciones pertinentes para rehabilitar el uso del recurso hídrico. Al respecto, en coordinación, el Ministerio de Medio Ambiente con el Ministerio de Salud y Deportes, Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, que es el ente ambiental departamental competente, el Gobierno Autónomo Municipal de Popó, la población, en este caso, ¿no? En cuestión, el Ayllu San Agustín de Puñaca, se han desarrollado una serie de reuniones de coordinación, evaluación, planificación para la ejecución del estudio sobre el agua de la que se aprovisiona el referido Ayllu, con la finalidad de constatar si ésta es apta o no para el consumo humano, uso agropecuario. Bueno, la verdad es que el gobierno lo que ha dicho de manera central es, uno, que el informe establece que la contaminación es natural y que no ha sido provocada por mano del hombre. Dos, que están haciendo un plan, un proyecto para el agua potable en Popó, pero que eso está a cargo del municipio de Popó, como si fuera otro estado, ¿no? Como si fuera otro país. Y además ha dicho que en el segundo semestre de este año, ante la insistencia de los comisionados, en el segundo semestre de este año se va a aplicar un plan de salud para atender a las personas de Puñaca, como si recién hubieran acabado de denunciar la contaminación. Yo quiero preguntarles a ambos invitados, ¿quiénes son los mineros? ¿Quiénes son los dueños de esos pasivos ambientales que están provocando la contaminación? Primero Sergio y luego Jacqueline, por favor. ¿Qué empresas son? Claramente para el caso del Ayllu San Agustín es la empresa minera Huanuni, que es estatal además. También la cooperativa Popó, la cooperativa, hay un conjunto de cooperativas, más de 40 alrededor del Ayllu San Agustín, pero las más representativas, ¿no? Son estas dos. Pero más allá de eso, el punto es que el Estado, ¿no? En el marco de sus competencias, no las asume. Ninguno de los niveles, ni el nivel central, ni el nivel departamental, ni el nivel municipal. Y que esta falta de acción específica, directa para resolver el problema, lo encubren con la teoría de planes, programas, proyectos sin recursos económicos. Ese es el problema, ¿no? Se hacen un conjunto de consultorías, de estudios, pero que nunca dan solución concreta porque nunca aplican o consiguen recursos para una solución específica del problema del Ayllu en torno a su derecho al agua, a su derecho a la alimentación, a producir sano y al medio ambiente sano. Yo creo que esa es una realidad que tenemos que seguir luchando y seguir exigiendo que el Estado asuma su rol, sea garante y garantice los derechos que están establecidos en la Constitución y que si no tienen las condiciones ni la capacidad los actuales funcionarios que denuncien y que se vayan a su casa, pero que dejen a otros seguramente, otros interesados para poder resolver el problema. Que renuncien, dice Sergio Vázquez. Jacqueline, cuéntenos, ¿quiénes son los responsables mineros de estos pasivos? Bueno, en el caso de Potosí, los responsables de Laguna Pampa 1 y 2 es la asociación de ingenios. Es decir, los ingenios mineros, que son más de, a veces trabajan 24, 25, 26, 28, o tal vez más ingenios mineros, estos tienen una asociación. Y todo el trabajo de estos diques de cola, de estos ingenios mineros, iban a estas dos lagunas Pampa 1 y 2. Ahora están yendo al dique de colas de San Antonio. Entonces, es toda una asociación de este trabajo minero, por una parte. Por otra parte, otros residuos mineros que se encuentran también en el mismo Cantumarca y también son contaminantes, es los residuos de San Miguel que le pertenecen a la Comibol. Entonces, tanto privados
como el Estado, son responsables de mitigar la contaminación ambiental. Cabe destacar que como potosinos sabemos que vivimos de la minería y también seguramente Oruro y otros sectores. Sin embargo, lo que se exige es que este trabajo minero sea responsable, que exista mitigación de la contaminación ambiental, que se cumplan las normas establecidas, que, reitero, son demasiado benévolas, pero ni siquiera así se pueden cumplir. Entonces, es el Estado, por un lado, el directo responsable con sus empresas. En el caso de Huanuni, por ejemplo, es una empresa estatal, y en el caso de Potosí, la Comibol, pero también, obviamente, las cooperativas, las empresas privadas, en fin, es todo un tejido, pues, empresarial en torno a la minería en Bolivia. Quiero leerles más comentarios de nuestra audiencia. Marcelo Ortega Aramayo nos dice, puede haber varios estudios, pero habiendo muestras claras de los daños, ¿qué puede hacer la Defensoría del Pueblo para exigir al gobierno que cumpla las sentencias constitucionales? No solo la sociedad civil que debe asumir acciones en su defensa, pero ¿y la Defensoría del Pueblo lo hará? Dice. Después le paso la palabra a Jacqueline para que le responda. Milenka Almanza dice, tristemente muchos de los potosinos somos manejados como vidas en sacrificio. En el estudio que se realizó, ancotravia.com, en la zona de campamento Pailaviri, sobre desigualdades socioambientales, determinamos que estas zonas son zonas de sacrificio ambiental. Esto quiere decir que todo esto va más allá de solo la contaminación ambiental. Esto es degradación ambiental, son vidas que para los gobernantes no importan. Ronald Garnica López nos dice, gracias a la SOPE, Sociedad Potosina de Ecología, se pudo realizar la investigación de los niveles elevados de plomo que tienen las personas en la sangre de la localidad de Cantumarca, desde los niños pequeños como también de las personas adultas. Ya es hora de poner fin a este tipo de contaminaciones que ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y Rosario Tapia vuelve a opinar y dice, la Defensoría del Pueblo debe exigir que las autoridades de salud y medio ambiente intervengan en el problema porque están dentro de su competencia. Las preguntas son para usted, Jacqueline Alarcón. Adelante. Gracias, Mary. Precisamente estamos en ese accionar. Se ha pensado también realizar una acción internacional, tal como los otros compañeros. Estamos agotando las instancias de acuerdo a lo que nos exige también la normativa internacional. Estamos constantemente, reitero, lastimosamente los avances no han sido con la celeridad que hubiéramos querido, pero estamos trabajando precisamente en salud, que es lo que ahora estamos tomando como prioridad para que posteriormente veamos las acciones, si se requieren internacionales, estamos proyectando hacerlas estas. Sin embargo, de acuerdo a la misma norma, tenemos que agotar instancias internas. Bueno, yo quisiera ya ir cerrando, digamos, esta ronda de opiniones, de comentarios y de indignación también de ustedes por el tema de la contaminación minera, con una pregunta para Sergio. Bueno, Jacqueline nos decía hace un momento que la minería es necesaria y que, bueno, hay que trabajar en la mitigación. Sin embargo, a Sergio quiero preguntarle si es posible pensar un modelo de desarrollo diferente. Un modelo de desarrollo enfocado en lo agroecológico, en lo productivo y no solamente en lo extractivo. Indudablemente, yo creo que por el contrario está demostrado que el extractivismo minero petrolero no es la salida, no es el camino para el desarrollo. Por el contrario, prácticas de modelos de desarrollo de vida vinculados al cuidado del medio ambiente, a una producción agroecológica, a un proceso productivo vinculado a la naturaleza, es el camino que se tiene que seguir. Y justamente estas realidades de Potosí Oruro nos demuestran a las zonas amazónicas, que es donde también están queriendo ingresar los cooperativistas, demuestra claramente que el Amazonas ya ha planteado el no a la minería, ¿no? Una Amazonía libre de minería, y eso queda claro porque ellos han podido constatar y ver en el propio FOSPA de cómo comunidades enteras de Potosí, de Oruro, están desapareciendo por producto de la migración y están, por el contrario, amenazando otras zonas territoriales con mayor naturaleza y biodiversidad.
Y en este marco quiero contarles, amigas y amigos, bueno, ustedes ya lo deben saber, pero en junio se ha desarrollado en las poblaciones de Rurrenabaque y San Buenaventura el Foro Social Panamazónico, el 11º foro en Bolivia. Y bueno, la resolución de las personas presentes allá, que representaban a 9 países de la Amazonía, es que se debe dar fin al extractivismo y se debe dar paso a un nuevo modelo de desarrollo, un modelo de desarrollo basado en la riqueza que tiene la naturaleza, pero con un manejo responsable, agroecológico, con turismo, con empresas comunitarias, en fin, desde la gestión de las mismas comunidades indígenas. Pero antes de irnos, quiero leerles un comentario más. Lourdes Tapia Montesinos nos dice: el Viceministerio de Medio Ambiente, a presión de los pobladores de Cantumarca y el Consejo Municipal de Potosí, hizo una inspección a Cantumarca. Se comprometió a hacer nuevas inspecciones hasta la fecha de cumplimiento para el cierre, pero lamentablemente no lo hicieron y no se manifestaron. Es así de irresponsable el actuar de las autoridades. No tienen respuestas a la Asociación de Ingenieros, a la Asociación de Ingenios, perdón, no les interesa ni tienen intenciones de cumplir con ese cierre, porque parecería que tienen de aliados a dichas autoridades. La gente también tiene sus opiniones durísimas en contra de la contaminación, y quizás este sea el mensaje central para las autoridades del Estado, ¿no? Que la gente ya no quiere saber de la contaminación minera. Está bien, el país necesita recursos, pero por favor, una respuesta a este tema tan alarmante que afecta, ya lo decíamos, no solamente a los sembradíos, a los animales, al medio ambiente, sino a los cuerpos de las personas. Muchísimas gracias, Jacqueline, por habernos acompañado en el programa. Un gusto y bueno, hasta cualquier otra oportunidad. Muchas gracias, Sergio Vázquez, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y estaremos atentos a cualquier otra oportunidad. Saludos. Muchísimas gracias. Gracias a ambos. Antes de irnos, amigas y amigos, como siempre les voy a leer un resumen de nuestro editorial de esta semana. Se titula Las libertades en entredicho otra vez. La sonada militar del 26 de junio y la crisis económica han elevado la tensión política y social en los últimos días, y como consecuencia el país vive un resquebrajamiento de los derechos, garantías y libertades. En ese marco se están ejecutando una serie de detenciones y acciones penales contra actores que supuestamente participaron en la toma militar y aquellos que, en criterio del gobierno, contribuyen a profundizar la situación de crisis económica. Aquí en esta parte del editorial les vamos a explicar caso por caso de quiénes estamos hablando, de qué detenciones, de qué acusaciones. Y luego el editorial continúa diciendo que la historia de la sonada militar parece tener su correlato en la crisis económica. Por tanto, la crispación del momento, que intenta ser contenida con detenciones y juicios penales, tiene su origen en la inacción gubernamental frente a la crisis. Lo mínimo que se esperaría entonces es el cumplimiento del debido proceso, el respeto a las libertades y la garantía de los derechos humanos conforme la normativa vigente, los pactos y convenios firmados y ratificados por Bolivia, para no exponer a nuestro país ante sanciones como las aplicadas por el caso del Hotel Las Américas. Más allá de quiénes sean los acusados y a qué ideologías propugnen, lo importante es que se garanticen sus derechos como a cualquier otro ciudadano o ciudadana. Sin embargo, las señales van en sentido opuesto y eso no puede dejar de alarmarnos. Ese es el editorial de la fecha, lo pueden encontrar de manera extensa en nuestro portal sumandovoces.com.bo. Quiero invitarles a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook en Sumando Voces Bolivia, estamos también en X en Sumando Voces Bo, en TikTok nos encuentran en sumando.voces y como les decía, nuestro portal es sumandovoces.com.bo. El próximo jueves estaremos con otro tema relacionado con la sociedad civil. Recuerden, nosotros nos ocupamos de 3 ejes: derechos humanos, democracia, desarrollo sostenible, pero siempre con el foco puesto, con la mirada puesta en la sociedad civil. Muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves.